La historia de la sátira, el humor político en Chile. Lo decía alguien ahí en la nota, hay un antes y un después con este festival de Viña, fue Jorge Tarúde específicamente. ¿Falta qué opináis? Perdón, ¿Usted ha estado en ese escenario? ¿Hay un antes y un después en torno al humor político después de este festival de Viña? El Festival de Viña se olvida ligerito en realidad. Lo que sí, los humoristas que han marcado con algunas cosas que quieren inconsciente colectivo, como por ejemplo el Bombo Fica con la Masterplot, por ejemplo. Todo el mundo se acuerda. La tarjeta Masterplot, un clásico. Claro, eso ya queda como retenido, queda en la retención, digamos. Bueno, en el caso personal mío, cuando hice la imitación de Allende, que hasta el día de hoy la gente se acuerda y donde me encuentro en la calle lo dicen, y cuando hice el General Pinochet, que se acuerda la gente como historia de festival, digamos, pero que marque una pauta como estos temores que dice la línea editorial del Mercurio, que esto se podía transformar en un arma peligrosa. No, el humor siempre ha estado... Si los políticos se tienen que hacer responsables de su acto nomás. Entonces, si cuando el país está fome y no hay noticia política, el humor político está fome. Entonces, mientras el gobierno y los partidos políticos tienen crisis, va a existir siempre el humor. Gonzalo, y revisando la historia, ¿no? Qué interesante es saber que desde que Chile es Chile, el humor político ha estado presente. Como bien lo veíamos en la nota, ¿cuáles son esos primeros antecedentes? Esos primeros bocetos, esas primeras ilustraciones que ya se palanqueaban a las autoridades de turno. Claro, bueno, el que menciona ahí Jorge Montealegre, que ya es una especie de clásico, estas caricaturas que publicaba Carrera estando en Uruguay. Peleado con O'Higgins, por supuesto, ellos eran rivales políticos. Entonces Carrera intentaba ridiculizar a O'Higgins y a San Martín, que eran aliados, en beneficio suyo, y ponía a O'Higgins como, digámoslo, un goma, ¿no?, de San Martín, un mandado, un tipo que era utilizado por San Martín, como un tonto. Y eso ya son caricaturas. Un tonto útil. Un tonto útil, claro, una cosa así. Un tipo utilizado por el extranjero, además, ¿no? Y después de eso hay humor político, pero no tanto en dibujos, sino que en texto. Hay una prensa que se denominó de trinchera, que surge después del gobierno de O'Higgins en la década de 1820, donde los distintos partidos o tendencias políticas publican estos diarios para atacar a los rivales. Y ahí eran feroces y denostaban a los rivales políticos. De hecho, hay una anécdota que yo creo que es una exageración, pero... cuando Portales llega al poder, con lo que podríamos llamar la derecha de la época, había un intelectual muy famoso de lo que podría ser la izquierda, los liberales, José Joaquín de Mora. Y él publica unas décimas donde se ríe del presidente conservador de esa época, que se llamaba José Tomás Ovalle, que todo el mundo sabía que era una marioneta de Portales. Entonces este poema se llama El uno y el otro, donde el uno es Portales y el otro es Ovalle, o al revés, no me acuerdo, donde dice, bueno, el uno es flaco, el otro es gordo, por José de Maya, el uno toma las decisiones, el otro hace la pantalla, en fin, los desenmascara. Y bueno, cuentan que Ovalle sufrió un disgusto tan grande que al poco tiempo tuvo un ataque al corazón y murió. No. Entonces tú podrías de repente llegar a afirmar que el humor político mató a un presidente de la República. Tremendo. Claro, yo creo que es una exageración, pero efectivamente murió poco después y se sintió muy mortificado por estos poemas humorísticos de Mora. Muy presionado por la burla que generaba públicamente. Yo creo que es una de las gracias del humor, es que desnuda al poder y a lo formal, ¿no? A todo este aparataje tieso, el humor lo muestra, digamos, en pelota. Entonces esto fue lo que le ocurre a Ovalle en su rol político. Oye, Maximiliano, eso está muy interesante. ¿Qué tanto puede llegar a afectar al poder, ¿no?, a las autoridades, el ejercicio del humor, de la sátira, desnudando verdades ocultas, muchas de ellas? ¿Qué tanto le puede llegar a mover el piso? Revisando la historia de Chile. Sí. Mira, a propósito de lo que tú dices, desde Chile es Chile, ¿eh? Pero ¿cuándo Chile es Chile? Porque si es la República, yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que hay que ir más para atrás todavía. A ver. A la época española, a la época colonial. Y ahí, por ejemplo, fíjate que los cronistas siempre hablan del buen humor del pueblo indígena, de los mapuches.
y que ellos se burlaban mucho de los españoles. Entonces yo creo que esta sátira, por ponerle, pero el humor popular indígena es vasto, es enorme en los siglos coloniales. Pero esto es muy interesante. Y habría que partir desde ahí, yo creo. Nuestra ironía, nuestro doble sentido, nuestra picardía, ¿podríamos verla en nuestra sangre mapuche? De repente. Bueno, se juntan las sangres. La sangre española, por supuesto, andaluza, imagínate, de haber tenido cualquier... En fin, yo creo que se juntan muchas culturas cómicas en la raíz de nuestra identidad mestiza. Porque el pueblo español, y andaluz especialmente, es muy bueno para la talla, obviamente, hasta el día de hoy. Y lo que los cronistas cuentan, que el pueblo mapuche también se reía mucho de las tonteras de los españoles. O sea, no era la resistencia armada solamente, que bueno, es todo el mito, ¿no? Sino que también yo creo una resistencia cultural de no creerle o de reírse de las creencias y de los valores. González de Nájera, que es un cronista del siglo XVII al principio, dice que un indio, un mapuche le pregunta a un español, bueno, ¿cuántas esposas tiene el rey? Para saber cuánto poder tiene. Y dice, una, por supuesto. Y ahí dice que se mató de la risa el indígena y los indígenas que estaban ahí diciendo, chao. Me paseo al rey. Yo tengo varias. Entonces, claro, yo creo que ahí hay formas de humor espectacular, digamos. O también obispos del siglo XVIII que dicen, estos indios solo se ríen del infierno, nosotros los amenazamos con las penas del infierno. Y dicen, no, qué infierno. El frío de nosotros va a apaciguar ese calor que hay. En fin, recursos, cómicos de la cultura indígena. Entonces yo creo que para entender un Chile mucho más potente hay que entenderlo desde lo indio también, de lo indígena. Sí, y no con la República, que está súper bien, es lo que tenemos más entre nos. Pero yo creo que lo popular es mucho más ancestral. Ahora, hay algo bien interesante acá, porque estamos hablando de que las primeras pistas del humor político en Chile fueron ejercicios escritos, ¿no? Hablemos de qué nivel de analfabetismo había en aquella época, porque si partimos de lo escrito y no en lo gráfico, quienes podían entenderlo eran muy pocos. Esto era materia de la élite. Claro, además el pueblo no se reía con el humor político. Lo que pasa es que no queda un registro escrito, entonces es difícil de pesquisar. En el caso de los cronistas, lo que los cronistas hacen es relatar lo que ellos vieron, de lo que fueron testigos, ¿no? Entonces, a través de una vía indirecta, por así decirlo, uno llega a esa época. Pero un registro escrito inmediato, directo, de humor publicado, eso no existía. Eso es después de que llega la imprenta a Chile, que es recién en 1812, en que se empieza a publicar ahí derechamente textos, prensa, panfletos, etcétera, y donde pueden aparecer también textos humorísticos. 1812, o sea, a 2 años de nuestra independencia, digamos. De la primera junta. De la primera junta. Claro, de que empiece el proceso. Sí. Es que hemos discutido en el programa que las fechas aquí también son súper relativas, digamos. Sí, claro. Ese 11 de septiembre de 1810 también es altamente discutible. Sí, claro, esa fue una reunión de pituco que después se celebra. Claro, sí, el primer 18 fue Refome, porque fue una reunión de gente de la élite, muy restringida, a que fue invitada especialmente a este cabildo abierto, muy entre comillas, que de abierto tenía el puro nombre. Entonces nadie celebró esa cuestión. Y ya con el correr de los años se empezó a celebrar, pero hubo una pelea que duró largo tiempo entre el 18 de septiembre, entre febrero, que era la batalla de Chacabuco y la declaración de independencia, y el 5 de abril, que fue la batalla de Maipú. Entonces durante largo tiempo nosotros tuvimos 3 fiestas patrias. Y recién en la época de Portales, o más bien de Prieto, que era un tipo bastante serio y fome, decidió instalar solo el 18 como fiesta patria, y los otros 2 desaparecieron. Y piensa tú que febrero coincidía con el verano y con el carnaval, entonces había muchos motivos para celebrar, además de la conmemoración de esas fechas históricas. Exacto. Bueno, aclarando fecha, y también pregunta cruzada para Maximiliano. Uno se pregunta, ¿quiénes estaban detrás de estos primeros ejercicios de sátira política o de humor político? ¿Eran los mismos partidos, eran los mismos poderosos de bandos contrarios que buscaban moverle el piso al contrincante? Claro, ciertamente las primeras expresiones así periodísticas tienen que haber sido por ese lado. Se daban entre ellos. Entre ellos. Pero yo quisiera, en la línea que te decía antes, más avanzar en el humor popular,
yo siento que ese era oral, oral y gestual, no sé, pero no tenía nada que ver con lo escrito, porque el pueblo analfabeto. Entonces yo creo que incluso el Juan Rafael Allende, el famoso, el que inicia la sátira política así en periódicos, es un tipo que le trabaja la caricatura, porque esa es la forma de poder acceder a ese público, al pueblo, a los mestizos, estos analfabetos, y integrarlos a la discusión política republicana, digamos, ¿no? Y ahí fue el temor de la élite frente a este Allende, que fue capaz de abrir al pueblo a esa dimensión satírica republicana a través de las caricaturas, porque era un lenguaje. Y ese fue el miedo que por eso fue comulgado de Juan Rafael Allende, ¿no? Juan Rafael Allende, entonces, lo podemos situar ahí en el panteón. ¿Es el padre de la sátira política chilena? Política chilena ilustrada. Además que un alcance, el humor, como parte del género humano, siempre es desde abajo. Esta cosa piramidal que está muy de moda, las pirámides, pero esta cosa piramidal, el humor siempre es desde abajo hacia arriba. El humor popular es de abajo, es de la masa. Es el humor desde arriba hacia abajo, primero es muy elítico y no trasciende, pero viene de acá. Entonces, por la historia, vengan años, el humor viene siempre desde abajo hacia la clase poderosa. Siempre. O sea, es un clásico de ahí. El humor de élite queda ahí. Pero el humor es el reflejo del pueblo, sí. Ahí está Chaplin, Cantinflas, personajes que son desde el pueblo, todos los personajes populares del pueblo, es el humor de la gente de la calle, el humor del... ¿Te fijáis? Oye, para que la gente no se pierda. Y el pueblo se ríe del poder. El señor Allende, que ya lo estamos definiendo, Juan Rafael Allende, como el gran padre de todo lo que vamos a empezar a discutir, debería merecer, creo yo, no sé, un busto en una plaza, ¿no? Como mínimo. Claro, o tal vez el nombre de una quinta recreo, ¿no? De un bar, más bien.